Hola, antes que nada, buenas tardes y muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy en este tercer webinar gratuito que tenemos con Breakout. Hoy, justamente como en ocasiones anteriores, tenemos a alguien que creo que nos va a nutrir muchísimo con información. Hoy nos acompaña Matthews, quien ha implementado estrategias de marketing para Walmart México y Superama. Además, él estructuró e implementó campañas de marketing, de comunicación, de ventas en tiendas para Localiza Rent a Car en más de 9 países en Latinoamérica. Y actualmente se desempeña como el líder de Direct Marketing para Walmart e-commerce. Y hoy nos está acompañando. ¿Cómo estás, Matthews? Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias ahí por todos que puedan participar. Espero que todos estén bien y safe, ¿no? Por todo el tema de la pandemia. Buenísimo. Pues yo me retiro, gracias a los asistentes. Les recuerdo un poquito la dinámica. Al final de este webinar, que debería durar aproximadamente 45 minutos, tenemos una sesión de preguntas y respuestas que se va a dar por aquí por Facebook, pero también, perdón, por aquí por Zoom y también por Facebook. Entonces, pueden ir haciendo sus preguntas de una vez o pueden reservarlas para el final y se las estaremos pasando a Mateus para que nos dé respuesta. Y pues sin más preámbulo, te dejo aquí con todos, Mateus, y pues estamos muy pendientes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de hablar un poco del tema de la presentación, nada más para que recordemos cuál es el concepto, la definición de marketing de acuerdo a Kotler, que marketing es un proceso tanto administrativo como social por el cual las personas obtienen lo que desean y necesitan a través de la generación de deseo, oferta e intercambio de productos de valor, ¿no? Y aquí con mi llama, que es la hipersegmentación, es el proceso de segmentación individualizada de la Big Data comportamental en tiempo real, historial de compra y actividades de distintos usuarios. Una disculpa, yo soy brasileño, entonces algunas palabras ahí me van a costar un poquito. ¿Qué es la hiperpersonalización? El concepto de hiperpersonalización es una customización en tiempo real de ofertas, contenido y customer experience a nivel individual. Es una estrategia desarrollada para hacer un match perfecto con las necesidades del consumidor. La hiperpersonalización utiliza la Big Data para entregar la solución uno a uno al usuario. Entonces, aquí yo traigo algunos ejemplos visuales de una segmentación para una campaña masiva, ¿no? Que la verdad no es una segmentación. Se envía una campaña de comunicación a un grupo enorme de personas que de repente tienen características muy distintas una de las otras, pero reciben una misma comunicación. Ya la segmentación por clúster, que es la más común, ¿no? Creo que gran parte del mercado está ahora migrando de la comunicación de clústeres a la hiperpersonalización. Entonces creo que la mayor parte del mercado hoy se encuentra en ese estado de tanto México como Latinoamérica, pero sí ya hay algunas empresas que hacen la hiperpersonalización muy bien y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y la comunicación y segmentación de clústeres lo que hace es justo agrupar en clústeres perfiles de clientes e consumidores muito parecidos, como, por exemplo, um cluster que consome produtos de bebês, um cluster que consome produtos de mascotas, ou um cluster, por exemplo, de tecnologia, não? São características de comportamento de compra que são muito parecidos. Tem a ventaja de ser uma comunicação um pouquinho mais personalizada do que a comunicação massiva. Entonces genera un mayor engagement con esos usuarios, pero ¿cuáles son los riesgos de ese tipo de comunicación? Si, por ejemplo, yo tengo un clúster de bebés y tengo ¿no? varias ofertas de bebés súper buenas que quiero comunicar a ese grupo, entonces como sé que esos usuarios ya compraron bebés en algún momento de su vida, la afinidad con la categoría es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Armo una campaña con esas apuestas, pero la desventaja es que si de repente yo pongo una cuna como una oferta para esta campaña y el usuario, né, que ya sabemos que ya compró bebés en el pasado,
de casualidad compró una cuna, es muy poco probable que un consumidor va a cambiar una cuna que ha comprado hace 6 meses, ¿no? Entonces, la desventaja es que ya perdí un espacio de una apuesta que pudiera ser un poco más personalizada de ese usuario, y él va a dejar de comprar porque ya tiene ese producto, ¿no? Obvio, una campaña de email marketing, por ejemplo, tenemos más espacios, la posibilidad de convertir en otro tipo de producto es mucho mayor, pero existe este riesgo de que el usuario esté recibiendo apuestas que ya compró, que no tiene interés, que no es el momento adecuado de compra. Ya en la hiperpersonalización y hipersegmentación, la segmentación es hecha con base en todo el historial de compra del usuario, comportamiento de navegación en sitio, navegación en e-commerce, qué es lo que ha consumido de tu marca, qué es lo que está visualizando en ese momento en sitio, ¿no? De repente no compró, pero si yo lo estoy traqueando, sé que tiene interés en determinada categoría o un producto específico que ha visitado 2 veces, salió de sitio sin hacer el checkout. Y con esa información, que es muy compleja y es un volumen enorme de información, pero si yo tengo capacidad de procesar esa información y hacer una estrategia de comunicación dirigida automatizada, lo que voy a lograr es entregar a Chuchito Pérez, que consume productos de mascota y ha comprado, y ya sé que compra con una frecuencia de 15 días, ¿no? Las croquetas de su gato. Lo que voy a hacer es que al 14 del mes le voy a enviar un recordatorio de que se recuerde comprar las croquetas de Royal Canin para su gato, ¿no? Entonces, ese tipo de inteligencia y de modelo predictivo que nos permite la hipersegmentación nos ayuda a entregar una campaña hiperpersonalizada, y más adelante les voy a enseñar cuáles son las ventajas de la hiperpersonalización. Hoy el consumidor ya está harto, ¿no? Porque es impactado por distintas marcas, por varios canales. Entonces, la oferta que existe en el mercado es cada vez mayor. Entonces, el consumidor hoy busca y ya ha logrado su emancipación, ¿no? Que es la relación que existía antes entre marca y cliente, que era de arriba hacia abajo, o sea, de la marca hacia el mercado. Essa relação já ha cambiado. Entonces, el consumidor quiere relacionarse con marcas como iguales, requieren productos que se adapten a sus exigencias, necesidades, y siempre que sea posible, él va a personalizar el producto que está comprando, ¿no? O sea, él ya no quiere tener lo mismo que todo el mercado tiene. La gente busca personalización, busca verse en el producto que está comprando, busca su identidad en ese producto y quieren ser reconocidos en ese diálogo con la marca. Un mismo cliente, por ejemplo, que compra hoy en la mañana, no se despertó como pasa conmigo en ciertos momentos, principalmente ahora con el tema de la pandemia. Me despierto en la mañana y como no he hecho tanto ejercicio porque estoy cumpliendo el distanciamiento social, obviamente vamos comiendo más y ¿no? De repente ya no te queda una camisa, no te queda un pantalón, y luego me despierto en la mañana ya enojado porque no me queda un pantalón, por ejemplo, y eso de hecho es real. Entonces lo que hago es, en la mañana ya definí, voy a cambiar mi vida, voy a empezar una dieta, entonces ya me meto al sitio de Superama, ya selecciono todo el menú ¿no? El menú saludable, orgánico, sin azúcar, sin gluten, y listo, voy a empezar mi dieta. Y en tiempos regulares, por ejemplo, si ¿no? Yo, por ejemplo, salgo de mi casa, voy a la oficina, el tráfico de la ciudad está un relajo, súper pesado, tengo todos los problemas ¿no? Que de repente un proyecto que estabas ahí poniendo todas las pilas y de repente no salió. Y todas las situaciones de cotidiano te hacen enojar un poco, ¿no? Llega al final, de nuevo el tráfico. Entonces, todo el perfil de cliente que tenía
¿no? Que voy a ser fit y voy a cambiar mi estilo de vida. Llega al final del día estresado, lo primero que hago es abrir un Uber Eats y pedir una pizza o pedir una hamburguesa o unos tacos Orinoco. Entonces, te cambia completamente los hábitos. Y como habíamos visto antes en este slide, si yo segmenté aquí por un perfil de cliente que es un cliente fitness, ¿no? Porque ya compró un artículo fitness en algún momento de su vida, luego al final del día este mismo cliente cambió el patrón de comportamiento, lo que va a pasar es que lo voy a impactar con una campaña que no está adecuada a su necesidad en ese momento. Este es el riesgo de la comunicación de clúster, ¿no? Si es una comunicación hiperpersonalizada y yo tengo la condición de entregar este tipo de comunicación, yo sé que de repente sí vas a hacer tu dieta, pero te puedo ofrecer aquí un producto, una comida no un poco más rica, más llena de calorías, porque sé que en ese momento es lo que estás buscando. Entonces, hoy el consumidor busca esa emancipación y tiene ese perfil que cambia mucho de acuerdo al ambiente, de acuerdo al contexto y toda la influencia que vive ese consumidor, sea por medios o sea por convivencia cultural. Entonces, ¿por qué utilizar la hipersegmentación? La personalización genérica ya es utilizada con alta frecuencia hoy en día, ¿no? Como revisamos, gran parte de las empresas hoy hace una segmentación por clúster y una personalización que todavía no es la hiperpersonalización, ¿no? Está como 2 grados antes. Entonces, personalizo el nombre, personalizo un subject, de repente puedo tratar de intentar hacer un cross-sell o alguna campaña de ese tipo, pero todavía no es el alto nivel de personalización. Entonces, esa personalización genérica que ya es utilizada por todo el mercado, ya no tiene tanto impacto que tenía hace algún tiempo. El tiempo de atención del usuario es cada vez menor. Ya existen estudios ahí por todo el tema de comportamiento multipantallas, ¿no? Que, por ejemplo, estoy viendo mi Netflix y al mismo tiempo estoy revisando mis redes sociales o veo algún video rápido en YouTube. La atención promedio del usuario es de 8 segundos. Entonces, el tiempo que tengo de atención es muy corto. El consumidor es hiperconectado. La decisión de compra es muy relacionada con ratings y reviews de otros consumidores. Principalmente temas de mercado en línea, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a comprar un bloque de yoga porque ahora que soy fit voy a hacer yoga, entonces antes de comprar el bloque, yo quiero saber si el bloque va a caber en mi bolsa, si es pesado o si es de madera o de qué tipo de material más flexible. Todo eso me interesa y de repente no viene en la descripción del producto. Y la relación de confianza del consumidor también ya no es la misma que tenía antes, ¿no? Que la marca dice y estoy de acuerdo y ya. No, la gente quiere justo revisar cuál fue la experiencia de otros consumidores y ver si hay alguna experiencia ahí que me va a brincar, que no va a hacer match con lo que yo busco para ese producto. O si de repente un review, ¿no? Que fue malo para un consumidor, me sirve como referencia, pero no es algo que va a pesar en mi decisión de compra. Entonces, lo que vemos hoy en el mercado es que hay muchas empresas que no les gusta poner los reviews y los ratings porque de repente el consumidor va a ser demasiado honesto, ¿no? Y de repente no va a ser un buen review para el producto. Pero todo eso nos sirve como data para optimizar el trabajo de compras a seleccionar una apuesta, el trabajo de contenido para publicar en el sitio, si ese producto me va a servir como canal de marketing para comunicar o no. Y algunos consumidores utilizan los canales de reviews también para quejarse de calidad de servicio, ¿no? Entonces, las empresas tienen un poco de resistencia, pero eso hay que cambiar porque al final es lo que nosotros como compañía necesitamos desde el feedback del consumidor para ir optimizando nuestro trabajo y la entrega de un servicio de calidad y de productos de calidad. Los clientes esperan que las marcas entreguen recomendaciones relevantes de acuerdo
a sus gustos y preferencias, fue lo que hablamos a poquito. El valor es cada vez más medido de acuerdo a la experiencia, lo que está directamente relacionado a la repetición de compras y recomendaciones de marcas. Y las empresas líderes del mercado hoy utilizan la hiperpersonalización. Entonces, si quieres destacar tu producto, tu estrategia, tu empresa, el camino de marketing es buscar la hiperpersonalización. Aquí les traigo un ejemplo clásico que es Coca-Cola. Esa es la evolución de producto, ¿no? Desde que fue lanzada hasta la actualidad. Y aquí yo traigo un timeline muy resumido para que veamos cómo fue evolucionando de una comunicación y segmentación masiva hasta la segmentación 1 a 1. En 86 se crea la Coca-Cola y era un producto único que tenía el foco en el mercado masivo. Ya en los 50 empieza la exportación y se adapta la fórmula de la Coca-Cola de acuerdo al gusto del mercado que van a llegar. Entonces, si el mercado le gusta un poco más dulce, se adapta la fórmula. Si le gusta menos dulce, se adapta la fórmula. Entonces, ahí empieza un poquito de adaptación del producto. Ya en 82 empieza la segmentación por clúster, ¿no? Se lanza la Coca-Cola Diet. ¿Y eso por qué? Porque tuvieron una percepción del mercado que era el mercado femenino, que ya tenía la atención en el consumo excesivo de azúcar. Entonces, ya lanzaron ese producto justo con el enfoque en ese mercado femenino. En 2005, ¿no? Nosotros hombres ya bien retrasados, empezamos a tener esa visión también, ¿no? Que el azúcar en exceso hace daño a la salud. Entonces, ahí la Coca-Cola empieza a trabajar y a optimizar el modelo diet, ¿no? Que ya estaba probado en el mercado, ya tenían el feedback de la audiencia. Entonces, a algunos no les gustaba porque el sabor era muy distinto y adaptaron la Coca-Cola a la Coca-Cola Zero. Y como este insight vino del mercado masculino, lo que hicieron fue trabajar el empaque del producto con un diseño más masculino, ¿no? Según la definición de la propia marca. Y ya en 2011 empieza la segmentación 1 a 1, que ahí viene todo el tema de las latas customizables con tu nombre escrito, y esa segmentación 1 a 1 empieza por todo el tema de embalaje customizable, pero también pasa por toda la comunicación. No sé si se acuerda, había un sitio con toda una interacción con las limitantes, ¿no? De la época, obviamente, de tecnología, pero existía un sitio en la campaña donde pudieras personalizar tu interacción con la marca, tenía su nombre, etc. Algo que es importante antes de empezar cualquier estrategia de comunicación dirigida con enfoque en personalización es entender en qué punto está tu estrategia y tu comunicación hoy, ¿no? Para saber que quero llegar a un mercado, a una comunicación 100% personalizada, necesito saber, dentro de ese espectro de personalización, cuál es la etapa que yo me encuentro como empresa, cuáles son las limitantes para que yo empiece a personalizar. Y con todo ese mapeo es donde empiezo a bajar la estrategia y a buscar todos los accionables, sea de integraciones, sea de manejo de data, sea contratación de equipo, ¿no? Para que puedas empezar a evolucionar tu comunicación. Entonces, de aquí vamos desde la comunicación genérica, pasando por multisector y por industria, hasta por ese intermedio que es donde veo que está la mayor parte de las empresas, que es el customizado y altamente customizado. Y luego vas a evolucionar hasta la hiperpersonalización. Entonces, hagan ese ejercicio si tienes la idea de empezar con una comunicación personalizada, porque es importante justo esa etapa para tener ese mapeo de cuáles son los stoppers y qué es lo que tienes que lograr en relación a todo lo que comenté. Pero ¿cómo generar estrategias de personalización para los diferentes consumidores? Son varias cosas, ¿no? Hay que combinar atributos personales y comportamentales de cada usuario, considerar eventos múltiples para generar recomendaciones, taguear y categorizar servicios o productos,
analizar el comportamiento de los clientes cruzando la data con los tags y categorías, y todo eso, ¿no? Con toda esa recolección de data, tu modelo de recomendación y de personalización debe ser cada vez más eficiente a la medida que se va generando más data, ¿no? Entonces, principalmente ese punto de que debes de generar tu data y considerar todo el tema de interacción del usuario dentro de tu sitio web, de tu e-commerce, incluso de tu tienda, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque esa data de que el cliente llegó y hizo una compra en tu tienda, es importante que tenga eso registrado, que tenga un identificador único de cliente, y luego el tema de taguear y categorizar los servicios y productos. Toda esa información de tus productos, servicio y categoría son las principales datas que te van a construir tu modelo de recomendación un poco más eficiente. Entonces, si yo sé que a Tito Pérez le gusta los perros y que compra croqueta cada 15 días y la marca de la croqueta es esta, ¿no? Y también le gustan los accesorios, yo solo voy a saber si todos esos productos están categorizados. Entonces, toda esa estructura es importante tenerla en cuenta cuando se piensa en generar una estrategia de hiperpersonalización y hipersegmentación. Pero, ¿cómo que puedo generar las estrategias de comunicación dirigida, ¿no? Creo que no solo para comunicación dirigida, sino para todo lo que se hace hoy para el consumidor en relación a servicio, en relación a marketing. Yo por lo menos busco siempre 4 pilares, ¿no? Que es el enfoque en la data, por todo lo que comentamos ahorita, que la data es que nos va a dar el entendimiento real de nuestra base de clientes, que sí es una base distinta de la competencia. Entonces, es súper importante la construcción de base de datos y del entendimiento de esa base. La comunicación debe de buscar siempre generar un alto nivel de engagement, porque si no tenemos engagement, no tenemos la atención del consumidor y perdemos la campaña. Entonces, para generar el engagement, yo voy a generar por medio de relevancia, utilizando la data, ¿no? Y todo eso lo que me va a hacer es generar confianza en la comunicación. Entonces, el pilar de Data Driven, es importante entender los distintos perfiles y clústeres de clientes por medio de la data recolectada de compras, comportamiento web, interacción con los distintos canales de comunicación, porque es justo la visión estratégica de data es que nos va a llevar al éxito de una campaña. Sobre el engagement, ¿no? Incluso después, si tiene interés, les puedo compartir la liga, pero hay un estudio de Ipsos Group de Londres, donde dice que 80% de los consumidores tienen mayor probabilidad de compra cuando tienen una experiencia personalizada. Y fue reportado también en esta investigación que una comunicación hiperpersonalizada genera de 3 a 4 veces más engagement. Y una comunicación con alto nivel de engagement automáticamente nos va a elevar la tasa de conversión y los resultados de venta. Entonces es súper importante tener eso en mente, ¿no? La relevancia, ni hace falta que lo diga, pero la relevancia es súper importante. Entonces hay que entregar siempre el mensaje correcto a la persona correcta, en el momento correcto y todo el tiempo, ¿no? Eso es posible con la data de comportamiento de usuario y también con modelos de algoritmos predictivos que se optimizan por medio de Machine Learning, ¿no? Existen herramientas hoy que son accesibles para todos los tamaños de empresa, donde puedes implementar un bot o una estructura de Machine Learning, donde eso puede empezar a ayudarte a optimizar toda la parte de comunicación y de modelos predictivos de compra. La confianza, ¿no? La confianza con la hiperpersonalización incrementando y el engagement entregando mensajes relevantes es el paso más importante para generar confianza. Pero es importante siempre tener en mente que no solo la comunicación genera confianza en el usuario, ¿no? Hoy en día todo está conectado. Entonces, la calidad de servicio es súper importante para que toda la comunicación que entregas haga match con el servicio que también entregas, ¿no? Y existen algunas estrategias de marketing que sí ayudan a generar confianza.
¿no? Algunos ejemplos fue como comenté todo el tema de ratings y de reviews. Si tienes el espacio abierto a tu público para comentar y te da la retroalimentación de que ese producto está bien, si no está bien, si tu servicio está bien, si no está bien, y el consumidor ve que no es solo la marca que está poniendo la comunicación que a ella le interesa, pero si no está abierto a todo el mercado, eso genera confianza, ¿no? Es importante tener en cuenta. Yo les traigo un case que trabajamos hace poco tiempo para Superama, que fue Maestro de la Parrilla, ¿no? No es un proyecto 100% mío, es un proyecto de todo el equipo de marketing. Específicamente les voy a comentar, bueno, no solo de marketing, ¿no? Sino de toda la compañía. Pero dentro de marketing, lo que les voy a presentar es justo la parte que me toca a mí, que es la de comunicación dirigida, ¿no? Y cómo trabajamos todo el tema de personalización. No sé si todos conocen, pero Superama tiene un evento que tiene mucho éxito, ¿no? Que es Maestro de la Parrilla. Es un evento que es enfocado en el mercado de consumo parrillero, donde se entregan cortes premium, sazón, temas de pescados premium también para parrilladas, y todo el espectro también de bebidas relacionadas a parrilladas. Entonces, este evento ya tenía 4 ediciones de éxito y es un evento que era un evento enorme, bueno, es un evento enorme y es hecho de manera presencial, donde se generan clínicas de enseñanza de parrilladas, de técnica de parrillada, de cómo preparar tu carne, etc. Es súper, súper padre la experiencia. Y el gran desafío es que este año, desafortunadamente, nos tocó esa crisis de salud, ¿no? Por la pandemia. Pero teníamos que trasladar esa campaña para el medio digital, justo para evitar temas de aglomeraciones, porque sí es un evento que genera bastante flujo de personas. Entonces, el gran reto era ese, transformar el evento a un evento digital, ¿no? Un evento que era prácticamente 100% presencial, se transforma al ambiente digital. Y la solución que vimos como equipo fue justo generar un evento digital con enfoque en experiencias parrilleras, impulsando las estrategias de relacionamiento y engagement sumado a la venta de las categorías relacionadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se creó una plataforma de e-learning donde se adapta el concepto de Maestro de la Parrilla, y lo que ofrece Superama a su público parrillero es la posibilidad de seguir aprendendo con sus clínicas de parrillada, pero desta vez por medio del ambiente digital. Entonces, lo que hicimos como marketing fue llamar a varios Masterchef, ¿no? Los principales chefs de México que trabajan que son especializados en parrilladas y en parrilladas de mariscos, etc. Y propusimos 7 masterclass con esos chefs. Essas masterclass eran transmitidas via live streaming, y esse conteúdo também estava disponível em la plataforma para consulta posterior, não? Se o usuário tem interesse em revisar e fazer seus estudos. Foram generados também 14 videocápsulas de receitas com expertos, um recetário descargável com 80 receitas exclusivas. O recetário também era algo que lo teníamos como material impreso y desta vez fue desarrollado 100% digital. Y también generamos 9 campañas de email personalizadas a múltiples usuarios, ¿no? Que es justo la parte que me toca a mí y a mi equipo. Entonces, 9 campañas de email suena como fácil, ¿no? No son tantas campañas, pero hay que recordar que si estamos hablando de personalización y hiperpersonalización, trabajamos con múltiples variables, ¿no? Múltiples usuarios de manera individual. Entonces, les comento un poco de cómo era el flujo de la data, ¿no? Porque necesitamos hacer
Primero el mapeo de cuál va a ser la experiencia del usuario dentro del sitio, qué es lo que se va a entregar de contenido de valor a ese usuario. En ese caso, el usuario que completara los 7 videos y contestara los 7 quizzes con una nota promedia definida por el sistema, estaba aprobado y ganaba un certificado de maestro parrillero, ¿no? Entonces, toda esa experiencia la teníamos que traducir dentro de los canales de comunicación dirigida. Entonces, hicimos el mapeo de cómo hacer esa integración, ¿no? Porque las campañas de email la enviamos desde un ESP, que es un Email Service Provider, ¿no? Hay varios en el mercado, son herramientas que son utilizadas para automatización de campañas de marketing, no solo de email, sino también de push notification, SMS, RCS, que es un otro canal que les voy a presentar ahorita también, es un canal nuevo que lanzó Google en México hace poco tiempo. Entonces hicimos todo ese mapeo de interacción y justo dentro del micrositio definimos cuáles son los eventos que el usuario va a tener dentro del sitio que van a disparar acciones o campañas personalizadas, ¿no? Que es todo el tema de ver video, de completó video o no completó video, si el usuario accedió la semana pasada, pero ya en la segunda semana no regresó, el tiempo de que está inactivo genera un nuevo evento de recordatorio. Entonces, y también el tema de certificado, el impulso y recordatorio de las lives también a esta base, etc. Con esses eventos mapeados, o que hicimos foi meter um código de Java dentro del micrositio. Esse código, o que hacía era por meio de uma API, não? Enviava essa informação a um web service e toda esta data era plasmada dentro da base de dados e também uma tabla relacional. Que é uma tabla relacional? É uma tabla que eu vou ter, por exemplo, quais são os eventos que cada usuário tuvo e eu tenho um identificador de cada usuário que vive na base de dados. Então, vou saber que Juanito viu solo 2 vídeos e não regressou na 4ª semana, porque o evento está em la tabla relacional. Então, a suma do evento com o usuário da base me genera um trigger para lançar uma campanha de e-mail, não? E essa campanha, bueno, o ISP vai receber a informação e os eventos para generar essas regras de segmentações que já definimos antes em la planeação, e todo isso é plasmado como distintas campanhas personalizadas. Então, aqui, por exemplo, definimos alguns, les comentei que foram 9 campanhas, não? 8 de ellas são campanhas de trigger, que são as que tenho algumas aqui. E la outra campanha que traíamos era justo la de recordatorio de video. Então, campanha de bem-vinda, porque o usuário chegava aqui a esse formulário especificamente, se registrava, generava sua conta e com isso podia descargar o recetário com 80 recetas e aceder à plataforma com o conteúdo. Luego, depois do mail de bem-vinda que venia, não? E aí dentro do mail você pode personalizar praticamente todo, não? Então, depende de tua estratégia em como baixar isso. Antes de que penses em layout ou em campanha, literalmente, é muito importante que tenhas esse mapeio de qual vai ser a experiência do usuário dentro do sítio, ou dentro de tu e-commerce, ou dentro de um microsítio de campanha, o que seja. Porque com esse mapeio vai saber exatamente quais são as ações relevantes para esse usuário e quais são suas expectativas com cada uma dessas ações, não? Então, por exemplo, se eu me registrei no formulário, o mínimo que eu espero é um mail de bem-vinda ou uma confirmação de que meu registro foi completado com êxito, ou um código de verificação, como foi este caso. Então, todo esse modelo de data de aqui se acionava nessas variáveis, não? Dentro da base. Esse mail de bem-vinda apresentava os principais chefs que traíamos,
También tenía un calendario, acceso al calendario de las clases para que el usuario pudiera organizar su agenda. El recetario que les comenté, que el usuario solo tenía acceso a partir del momento que se registraba en la plataforma. Y todo eso, aparte de una estrategia de hiperpersonalización, es una estrategia de awareness y de incremento de base de datos, ¿no? Entonces, el principal foco del inbound es entregar un contenido de valor o un producto de valor al usuario en cambio de registro, en cambio de conversión. Entonces, es esa relación de intercambio de intereses que fortalece la estrategia de inbound. Entonces, como les comenté, la parte de mapeo de esos eventos es súper importante. Y a partir de aquí les puse un ejemplo de un Excel súper mal hecho, pero es el draft, ¿no?, de tu estrategia. Entonces, a partir de aquí es donde empiezas a definir que, por ejemplo, el mail de bienvenida, yo voy a meter la variable de nombre, la variable de verificación de código, la liga de consulta, y empiezas a pensar en cuál es la estructura de cada pieza de acuerdo al momento que está el usuario, ¿no? Entonces, si él se registró, está en el momento cero. Después, un video que fue completado, pero no contestó el quiz, y él necesita contestar el quiz para avanzar y lograr su certificación de maestro parrillero. Entonces, o sea, si ya tengo ese usuario en mi base, ¿por qué lo voy a dejar dormido, no? Entonces, aprovecha esa oportunidad y le manda un mail recordatorio. Todo eso debe ser pensado en los tiempos de campaña que se va a ofrecer en cada momento, y con eso vas definiendo tus piezas y tus interacciones, ¿no? Después de que tiene toda esa estructura lista, ahí sí ya empiezas a saber cuál es la data variable que vas a necesitar que el micrositio te la envíe hasta tu ISP. Cuál va a ser la estructura de la base de datos, cuál va a ser la tecnología que vas a necesitar de integración, sea por un web service o sea por medio de un pixel, por ejemplo. Entonces, desde este punto es donde empiezas a mapear el alcance de tu proyecto. Bueno, aquí les comento un poquito sobre otro canal. Ese es justo un canal nuevo que lanzó Google dentro de México fue el año pasado, y nosotros fuimos invitados a probar ese canal, y es un canal de comunicación dirigida. Es muy parecido con WhatsApp, muy parecido con el sistema de mensajería de Apple. La diferencia es que ese canal específicamente es compatible con la tecnología Android. No son todos los dispositivos que tienen esa tecnología hoy en México, pero el objetivo que nos comentó el equipo de Google es que hasta el siguiente año ya tenga un alcance mucho mayor. Entonces, aprovechamos ese periodo de lanzamiento para empezar a probar esas campañas, recolectar toda la data de interacción de los usuarios con ese tipo de canal, porque ni todos los canales, o sea, obviamente, si estamos hablando de hipersegmentación y hiperpersonalización, es muy importante que sepamos cuál es el canal de afinidad de cada usuario. Entonces, si yo tengo una base de X clientes, ¿no?, y les voy a mandar una campaña hiperpersonalizada, yo tengo que también tener en cuenta que en esa base yo necesito la información de cuál es el canal que este cliente interactúa más. Si es por email, si es por RCS, si es por SMS. De repente es en los tres, pero hay periodos distintos que de preferencia por cada canal. Por ejemplo, el email le funciona muy bien de lunes a viernes dentro del horario comercial, ¿no? Sabemos que gran parte de la interacción con email dentro de México es en la parte de la mañana. Entonces, pero ya en el fin de semana, por ejemplo, sí le gusta interactuar más con canales de mensajería como WhatsApp o SMS o RCS. Hay que tener en cuenta que esos canales son muy invasivos, ¿no? Porque llegas directamente a la pantalla de su celular, por eso la tasa de apertura y de interacción es una tasa alta, pero ni siempre quiere decir que el cliente está satisfecho en recibir
un spammer, ¿no? De mensajes diarios, etc. Es importante ir midiendo eso, o sea, toda tu tasa de subscribe, tasa de interacción de CTOR, CTR y de apertura y cuáles son las fechas que el usuario interactúa. Entonces, ese canal de RCS, como les comenté, llega a la pantalla de un dispositivo Android, se puede meter video, contenido rico como ligas a landing page, se puede meter un formulario, y la ventaja de ese canal es que es 100% personalizable, ¿no? Incluso existe la posibilidad de meter respuestas automatizadas y personalizadas, donde tú ya vas haciendo el mapeo de cuáles son las interacciones de tu cliente con ese canal. Si le vas a abrir un canal de customer service, ¿no? De contacto con el cliente, o si vas a abrir un canal nada más de marketing. Pero si es un canal de marketing, hay que tener en cuenta que el usuario, a tener tu mensaje en su dispositivo, y tú le estás ofertando algo para compra, es muy probable que regrese una información de duda de un producto o de duda de servicio o para saber el estatus de tu pedido. Entonces, todo ese mapeo es importante para saber cómo vas a construir esas respuestas que le vas a meter en el canal. Esta data que está ahí es una data que nos compartió el equipo de Google de California, que dice que cerca de 80% de los consumidores consideran el RCS atractivo y un 74% dice que tiene mayor posibilidad de comunicarse con la marca por este canal, ¿no? La verdad es que si lo probamos, es un canal muy bueno para la estrategia de comunicación dirigida, es un canal complementar. Entonces, justo la idea de presentarles es para que vean que existen otras posibilidades de comunicación dirigida que no solo SMS y email. Algunos tipos de segmentación contra tipos de campañas, ¿no? Ese slide se quedó muy largo, pero creo que la información sí es relevante, entonces les voy a comentar. La parte de segmentación, puedes trabajar con distintas, ¿no? Valor de cliente, personalidad, lifestyle, perfil de compra, historial de compra, comportamiento de navegación en sitio, e-commerce, app o cualquier canal de comunicación, frecuencia de compra, basket size, ticket promedio, última compra, cuál es la tarjeta bancaria que tiene el cliente, preferencia de pago, cuál es la tienda que generalmente ese cliente compra, ¿no? Si estamos hablando de un espacio físico, cuál es el clima y temperatura también puede ser un factor importante para hiperpersonalización, ¿no? Porque si de repente sé que estamos en tiempos de lluvia y le estoy ofreciendo algo de super verano y alberca, etcétera, se puede chocar un poco. Entonces, existe también como hacer este tipo de segmentación. Hay herramientas que jalan esa variable de clima y temperatura y puedes hacer la estructura de tu campaña de acuerdo a eso también. Y el tema de price drop, ¿no? Que es si tú, por ejemplo, tienes tu catálogo de productos, el usuario se metió a sitio para revisar una pantalla Samsung y, o sea, no hizo el checkout. Después de 2 días el usuario regresa al sitio, revisó el mismo producto y de nuevo no hizo el checkout. A partir del momento que ya tienes esa información de interés, cuando tenga una baja de precio de ese artículo, lo primero que debes hacer es recordar a ese usuario que la pantalla que ele estaba revisando en sitio ya tiene un mejor precio. Entonces, eso te puede ayudar a convertir ese usuario de manera más rápida, ¿no? Es justo lo que hablo de hiperpersonalización en tiempo real. También, aparte del price drop, lo que puedes hacer, si es un artículo que tiene un buen margen y es un cliente fiel, por ejemplo, le puedes regalar un cupón de descuento. Entonces, hay distintas estrategias que puedes trabajar personalizadas. Y los tipos de campaña, creo que esos tipos de campaña mucha gente ya lo conoce, pero campañas de cumpleaños, campañas de replenishment, ¿no? Por ejemplo, sei que compro croquetas a cada 15 días para mi gato. ¿Por qué no recordar a ese cliente al día 14 y al día 28 de cada mes
de que regrese a sitio, que tenemos una buena oferta para esa croqueta en específico, campanhas de cross-sell, campanhas de upsell, predicción de compra, carrito abandonado, browse abandonment, ¿no? Product View, que foi justo o caso que comentei de la baja de preço, campanha de mais vendidos, renovação de membresía, recuperação de clientes por fugar, recuperação de clientes fugados, review de produto. É muito importante, o sea, el tema de la confianza, del pilar de confianza que les comenté, la estrategia de review de producto es algo que funciona muchísimo, ¿no? Porque el usuario compró el producto, luego lo recibió a su casa, tuvo tiempo de probar el producto, luego le da 2, 3 días y le manda un correo, ¿no? Para que le escriba un review dentro de tu plataforma de cuál fue su experiencia, si está satisfecho, si no está. Y eso lo que hace es generar confiança em outros usuários a comprar o mesmo produto ou um outro produto dentro de tu sítio, não? Porque ves que tem uma relação de transparência com tu público. E campanhas transacionais também, como confirmação de pedido, pedido entregado, status de pedido, etc. ¿Qué es lo que se puede personalizar en una campaña? Se puede personalizar nombre, fecha de cumpleaños, call to action. De hecho, call to actions personalizados tiene un nivel más alto de CTR y de CTOR. Entonces, si lo personalizas con el nombre, por ejemplo, es una idea, ¿no? Este te puede ayudar a incrementar tu conversión y los clics. Puedes personalizar imágenes, ¿no? Dentro de tu campaña, el encabezado, por ejemplo, si tienes tu máster de campaña, ahí puedes personalizar con nombre, puedes personalizar con todas las variables que tiene tu base de datos, ¿no? Pueden ser insights para plasmar dentro de esta imagen. Existen plataformas hoy que hacen la personalización de imagen, entonces lo que tú haces en tu campaña, por ejemplo, es generar la imagen, cargarla dentro de esa plataforma, ella genera esa imagen en una liga y dentro de tu ISP lo que hace es jalar esa liga y está plasmada dentro de tu campaña. Entonces, de esta manera, con la misma liga o una relación de ligas, personalizas de manera uno a uno a toda tu base. Puedes personalizar ofertas de acuerdo al historial de compras, de acuerdo al historial de navegación, de acuerdo al modelo predictivo com base em comportamento de usuários similares, subject lines como nombre, produto abandonado, produto visualizado, etc. Para hiperpersonalización, los tres principales son esos, ¿no? Si yo realmente quiero ser relevante para el usuario, sí es importante que yo sepa su nombre, que yo sepa su fecha de cumpleaños, pero lo que más va a generar relevancia y contexto es que yo sepa qué es lo que compré en el pasado, dentro de un modelo predictivo de usuarios similares, cuál es la probabilidad, cuál es el producto más probable que me vaya a comprar en el futuro y en qué periodo de tiempo. Y el historial de navegación principalmente, porque el usuario está en tu sitio en ese momento y tú estás recolectando esa data en tiempo real y la puedes usar para ser más efectivo y incrementar tu nivel de conversión. Aquí traigo un diagrama para explicar un poco cómo, por ejemplo, cómo incorporar inteligencia de datos, tecnología y automatización en tu campaña personalizada, ¿no? Es un resumen de todo lo que comentamos un poquito hacia atrás, pero es importante que tengas la información del cliente, ¿no? Como demográficos, canales de afinidad, tarjeta de crédito, actividades de comportamiento como cuál es la navegación en app, en sitio web, en tienda, en tu e-commerce, ¿no? Si tu tienda, por ejemplo, ofrece el servicio de Wi-Fi gratis para el usuario, existen servicios hoy de Wi-Fi que lo que hace es recolectar la data de navegación del usuario y esta data te puede servir como insights para campañas. Información de compra con productos, basket size, ticket promedio, frecuencia y información de producto como tu catálogo de producto, el feed,
cuáles son tus productos top de venta de esta semana, cuáles son los artículos que tuvieron baja de precio, etc. Todo esse universo aqui é o universo da Big Data, não? Precisa de um espaço enorme, um bom servidor para ter toda essa informação recolectada, um bom equipo de data, pero só a data tampouco te genera uma estratégia. Então, é importante que empieces a entender toda essa data, a fazer um mapeio, saber quais são os perfis que tem, os clusters, e a partir de aqui, começar a processar toda esta Big Data e generar audiências um a um. Não, essas audiências podem ser plasmadas em qualquer canal de marketing, seja de canais de performance, seja de medios próprios, não, de comunicação dirigida. Então, aqui les pongo os exemplos de alguns canais de comunicação dirigida, como, por exemplo, o serviço de e-mail, SMS, Facebook Messenger, WhatsApp. WhatsApp é um canal que se está usando muitíssimo agora e tem muitíssimo valor. Não é um canal que se permite promoção per se, pero é um canal que te vai permitir abrir uma ventana de uma audiência fiel, não? Porque dentro do período de 24 horas que esse usuário te contactou em tu WhatsApp de tu empresa, tienes a possibilidade de comunicar o que quieras. Então, aí puedes comunicar, por exemplo, qual foi sua última lista de compra, se quer seguir a mesma lista ou se quer ajustar. Então, há distintas interações desse tipo de canal e creio que é um canal que vale a pena invertir. O tema de mensageria de iOS e também os canais de RCS, não? Que é o canal de Android que les ensinei ahorita. Todos esses canais é muito importante que sepa qual é a preferência de cada usuário e no momento que tem maior interação com esse tipo de canal, porque depois que tienes essa audiência generada e já sabes que, por exemplo, este usuário tem mais efeito em campanhas de e-mail, então vai entregar tu campanha 100% personalizada a este usuário por um canal de e-mail, não? Ao invés de entregar um SMS, se sei que é um canal que a ele não lhe gusta ou não tem interação. Então, há que considerar também esta afinidade de canais. E aqui, nada mais para concluir a apresentação, eu trago uma frase não um pouco clichê, como a de Kotler na abertura, pero Yuri Levin é o cofundador de Waze e ele traz uma frase que é muito importante, que creio que nós de marketing temos que ter em conta, que há que enamorar do problema e não da solução. Não? Estamos muito impressionados com toda a qualidade de machine learning, de ferramentas de automatização, de fórmulas de tracking, de toda a parte de data, analytics, etc. E muitas vezes ponemos toda a energia e o foco nessa solução antes de pensar qual é o problema. Então, se eu penso em uma solução primeiro, lo que vou fazer é forçar que essa solução seja a melhor. E de repente, no meio do caminho, eu descubro que há outra solução, outra ferramenta, outra tecnologia que me pode apoiar de maneira mais eficiente. Então, por isso, concluí a apresentação com essa. Aqui les dejo mis contatos também, por se alguém me quer agregar em LinkedIn, ou também pode revisar mi sitio e aí estamos em contato. Muchas gracias. Gracias, Matheus. Creo que ha sido unos 50 minutos muy interesantes y sobre todo con mucha talacha y muchas cosas que implementar. Sí. Y como bueno, habíamos platicado, vamos a empezar los 10-15 minutos de preguntas y respuestas. Pueden ir haciéndolas aquí en el chat y la gente que nos está siguiendo en Facebook, también por ahí podemos estar respondiendo sus preguntas. La primera, Matheus, es ¿cómo se construiría este diálogo con la marca en una empresa de servicios de consultoría de recursos humanos? Buena pregunta, déjame ver. Aí é importante ter em conta tus dois públicos, não? O cliente que vas a contratar e qual é a empresa para a qual estás prestando serviço. Porque hoje o que veo que pasa com todo o tema de capital humano
es que si de repente hay una consultoría que está prestando servicio a una empresa, va a enfocarse 100% en la visión de la empresa. Entonces, tengo esos perfiles y voy a buscar miles de perfiles que son parecidos, pero de repente a la persona que estoy buscando como talento, no le doy la importancia o la relevancia que esa persona espera, ¿no? Porque al final la relación de trabajo es una relación mutua y debe ser placentera para los dos lados. Entonces, es importante que el servicio de consultoría también entienda el perfil de base de talentos, ¿no? Ahí lo que yo veo es, una es la base de empresas contratantes, otra es la base de talento. Empezar a recolectar data y ver cómo estructurar principalmente la data del talento, porque es de ahí que va a aparecer las propuestas a las empresas. Entonces, generar ese diálogo sería por medio, por ejemplo, de un webinar con esos talentos para ver, de repente, enseñarles no sé, técnicas de oratoria, por ejemplo, presentación, técnicas de entrevistas. Creo que LinkedIn ha sido un gran ejemplo del modelo de capital humano, porque presta servicio de manera con excelencia para los dos lados, ¿no? Tanto para las empresas cuanto para los usuarios. Para los usuarios lo que veo es entrega de contenido de valor, que es todo el tema corporativo y de aprendizaje. Y ya del lado de la empresa, obviamente, es una entrega cada vez más correcta del perfil que está buscando, ¿no? Es entender la calidad de la entrega que le trae. Excelente, Mateus. También tenemos otra por aquí. Antes de que vayamos para esa, recuerden que pueden seguir haciendo sus preguntas por el chat, también por la parte de preguntas y respuestas de aquí de Zoom y también en nuestra página de Facebook. A ver, vamos con la siguiente que dice, ¿qué herramientas recomiendas para una pequeña o mediana empresa hablando de hiperpersonalización? Bueno, hay miles de herramientas. Yo creo que lo primero que debes de hacer es definir cuál es tu presupuesto para esta herramienta y cuál es el retorno de inversión que estás esperando, ¿no? Con esa personalización. Entonces, va a depender mucho del tamaño de empresa, pero para pequeñas empresas hoy en México, yo conozco dos herramientas que son muy buenas. Una es RD Station y la otra es HubSpot, ¿no? Son dos sistemas de automatización con un precio un poco más accesible y que te puede ayudar ahí a generar campañas hiperpersonalizadas. Gracias. Y vamos con la siguiente. Y nos comentan por aquí, más bien nos preguntan, ¿cómo sé qué canal para enviar campañas es el preferido para mi cliente? Claro, ahí debes de tener claro cuáles son tus KPIs, ¿no? Cada canal de comunicación dirigida tiene sus KPIs. En general, son muy parecidos para el medio digital. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de email, uno es la apertura, dos es el CTOR y el CTR, ¿no? Que son las tasas de clics. Las herramientas de automatización, los ESPs, ¿no? Como comenté en el caso de RD Station, HubSpot, existe Acoustic de IBM, existe Salesforce, son varias, Marketo. Todas estas tienen dashboards donde empiezas a analizar el comportamiento de interacción con tus campañas y lo que puedes hacer es revisar, definir reglas, ¿no? Si, por ejemplo, si estoy hablando de un flujo multicanal, donde yo tengo integrado en essas plataformas en general, puedes integrar canales de SMS, puedes integrar canales de push notification para app, ya tienes el sistema de email y bueno, hay miles de posibilidades de integración. Toda esta data que te entregan tus campañas va a ser por medio de prueba y error, ¿no? Entonces, arma una campaña multicanal donde, por ejemplo,
no sé, el primer toque sea por correo, que es el más barato, ¿no? El menos costoso es un envío de email. El segundo toque puede ser un SMS, el tercer toque puede ser un push notification o lo inviertes y manda toda tu base. Y a partir de ahí vas a ver cuáles fueron los usuarios que interactuaron con email, cuáles fueron los que interactuaron con dos o tres y cuáles fueron los que interactuaron con uno de los canales. La herramienta tiene este tipo de registro y incluso algunas tienen la tecnología de que empieza a definir los canales de acuerdo al perfil de usuario que interactuó con cada uno de ellos. Entonces, la herramienta ya hace eso por sí sola. Obviamente no es sencillo como lo hablo. Cuando hablamos de tecnología, sabemos que existen sus stoppers, ¿no? Que no trabajas con un sistema único, existen miles de sistemas en tu compañía, existen miles de plataformas de marketing, analytics, todo que integrar, pero en resumen sería eso. Excelente, Matthews. Ahora nos quedan más por acá. Vamos y nos preguntan qué herramientas de Big Data nos recomiendas. Bueno, la parte de Big Data, lo que veo que es más eficiente hoy es realmente buscar un equipo de desarrollo y, y ver cuál es la solución que tú necesitas para tu empresa, ¿no? Eso es muy personal. Entonces, la verdad, yo no sé recomendarles una herramienta específica de Big Data, pero sí lo que recomiendo es busca un equipo de desarrollo y tal cual hacemos el mapeo hoy de una campaña, cuáles son los puntos de contactación del usuario, es ese ejercicio que debes de hacer antes de pensar en una herramienta, ¿no? Es ver cuáles son las necesidades del tamaño de tu base, de servidor, cuál es el volumen de la data que vas a recolectar y qué es lo que vas a hacer con esa data. A partir del momento que tengas toda esa planeación lista, ahí discute con tu equipo de desarrollo o con el representante de IT para ahí sí definir la herramienta. Hoy lo que hacemos es justo lo que comenté de enamórate del problema y no de la solución. Busca primero el problema, qué es lo que quieres resolver con eso, y entonces empieza a buscar esas soluciones. Pero si quieren me puede escribir después, yo puedo buscar algunas referencias de herramientas específicas y les comparto por email. Hola, hola, ¿me escuchan? Disculpen, ya me atacó el mal de las videollamadas, no activé el micrófono. Ah, sí. Así que vamos a leer de nuevo. Dice así la pregunta. Si en el marketplace donde vendo mis productos no se me comparte el performance de mis espacios de comunicación, ¿cómo podría restar conversión y métricas? Bueno, lo que yo entiendo es que debería de tener ese reporte de la herramienta donde está poniendo tus productos, ¿no? Pero de cualquier manera, para tener esa información puede ser por medio de un pixel de tracking. De una manera o de otra necesitas del permiso del marketplace para que te permita implementar ese pixel. Pero si no te dan ese permiso, creo que, o sea, si ya no te pasa esa información, creo que es mucho más complicado de que te permitan implementar un pixel dentro de la plataforma. Más bien creo que hay que buscar ahí tu Key Account Manager y ver qué tipo de reporte te lo puede dar en ese sentido. Excelente. Muchas gracias, Mateus. Creo que ya no hay ninguna pregunta por responder. De todos modos, pues ya Mateus nos compartió su LinkedIn y también su Instagram. Supongo que podemos ir a molestarte por ahí con algunas Sí, preguntas que se quieran sí, por después. favor. También les recordamos que, bueno, esto y los otros webinars con los que hemos contado están alojados en nuestra página de Facebook. La pueden encontrar como Braincode. Y también, pues estamos enviándoles el correo con la grabación, tanto de estos como de los otros webinars. Y bueno, pronto estarán teniendo noticias sobre más programas que tengamos. Y pues nada, agradecerte mucho, Mateus, y pues fue muy, muy enriquecedor. Creo que nos quedamos con muchas preguntas y tareas que tal vez te estemos haciendo por tu página de LinkedIn o por el Instagram. Sí. Y pues sin más que agregar de mi lado, no sé si tú nos tienes algo más que compartir.
No, de mi parte, muchas gracias por la participación. De verdad, dejo mis canales justo para que nos pongamos en contacto. Para lo que necesiten, me pueden buscar o por LinkedIn o por Instagram. En el sitio también tengo un formulario ahí de contactación si necesitan de alguna propuesta de consultoría. Y pues nada, de repente LinkedIn me tarda un poco porque realmente me llama mucho por ahí, ya me están spameando mi bandeja, pero en algún momento se les respondo. Ah, pero por correo es más fácil. Mira, antes de cerrar, Patricio Ordóñez nos dice que excelente presentación. Ah, muchísimas gracias. Pues ahora sí vamos ya a despedirnos, esperando que tengan un excelente miércoles. Muchas gracias, Mateus. Espero no sea la última vez que estés con nosotros. Y pues les invitamos a estar muy pendiente de todos nuestros medios de contactos, que pronto les tendremos también más noticias acerca de esto que es Braincold, que recuerden que pues nos interesa mucho mantenernos educados y pues que se mantengan sanos y nos vemos muy prontito. Hasta luego. Adiós, Nos vemos. Mateus. Hasta Buen luego. día. Bye a Cuídense. todos. Bye.